participar de ese lugar porque había muchos juegos y yo como era un niño de 6 años, entonces yo comencé allí a estar en esos juegos y con mucha cantidad de niños también. Ahí nos aconsejaban mucho sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios también, y porque yo quería antiguamente ser sacerdote, servir al Señor, pero ese lugar estuve hasta los 12 años y ahí se cerró. Y cuando se cerró ese lugar, ya estuve andando por todos lados y ya comencé a trabajar a esa edad, más o menos comencé a trabajar en zapatería. Ahí comencé a mantenerme yo en zapatería y comencé yo a andar por mi cuenta ya. Mi mamá mientras trabajaba en la casa, mi papá también trabajaba por su lado. Mis hermanos también estaban haciendo sus cosas por su lado. Bueno, todos pues han sido de chiquitos, no se criaban así casi solo porque mi esposo trabajaba, yo también trabajaba y casi se quedaban un poco abandonados. Y con mis amigos los días sábados nos íbamos ya a las fiestas, ya comencé a tomar con ellos, comencé allí a hacer las cosas que cualquier trabajador lo hace. Salían a la calle, a veces venían, me faltaban el respeto, es que veían a su papá, que también me faltaba, él me pegaba, me golpeaba casi todos los días, ¿no? Entonces ellos también se ponían molestos, ya me comenzaban a hablar lisuras, ya me faltaban bastante el respeto ya. Porque ya ganaba mi plata y cuando llegaba los días sábados ya me iba a la discoteca con mis amigos y cuando mis amigos no tenían para entrar a la discoteca yo le pagaba su entrada y a veces pagaba 3 a 4, le pagaba y le pagaba también su cerveza para que ellos tomen. Y ahí estamos, ellos me enseñaron a estar en ese ambiente de la discoteca, me enseñaron a estar en ese ambiente, a bailar, me convertí en un bailarín allí, porque ellos me enseñaron. En ese tiempo estaba de moda la música rock y allí aprendí a fumar droga. Mis amigos me enseñaron a fumar droga allí. Cada vez que yo me emborrachaba y estaba bien borracho, a la 1 o 2 de la mañana estaba bien borracho, yo para seguir tomando, me fumaba droga. Y entonces ahí cuando fumaba la droga ya en otra vuelta me restablecía y seguía tomando más cerveza hasta el día siguiente. Así era con cuando tomaba en las discotecas con mis amigos. Cuando yo tomaba bastante, allí la cerveza me hacía acordar más de mis problemas. Más me acordaba de las cosas que pasaban en mi casa, que era un infierno. Me acordaba de que mi padre le agarraba golpes a mi madre y nosotros teníamos que intervenir allí para separarlos, para que no se agarren a golpes. Mi madre tenía que esconderse debajo de la mesa para que no le golpee. Y entonces eso me acordaba más cuando tomaba. Yo pensaba que tomando me iba a olvidar de esos problemas, pero era lo contrario. Más me acordaba cuando tomaba. Y para olvidarme más me iba a fumar droga, para seguir tomando más cerveza. Y cuando fumaba la droga me sentía como adormecido, me sentía como mi mente estaba en otro lugar, en otro sitio, me sentía más alegre, más contento. Y entonces ahí seguía en la fiesta y seguía fumando más droga y seguía tomando más cerveza y compraba más hasta el día siguiente. Así era mi vida, empeorando cada día más. Y entonces un día yo me di cuenta que mi vida estaba siendo peor y me metía al ejército por ese motivo, para cambiar. Me metí al servicio militar y cuando salí de allí, salí igual, porque cuando salí de ese lugar, ya yo comencé a otra vez a lo mismo, a seguir tomando, a seguir fumando. Y yo me daba cuenta de lo que me estaba pasando. Yo sabía que mi vida estaba arruinada. Cuando yo estaba estudiando mi secundaria, yo salía con notas sobresalientes, pero no podía soportar pararme frente a los alumnos porque tenía traumas, tenía problemas, tenía dificultades y no podía dar mis cursos como debería ser, de una forma correcta, porque lo hacía mirando para un sitio, para otro sitio. A veces caminaba rápido delante de todos para que no me vieran porque tenía vergüenza. No podía pararme delante de una persona porque me avergonzaba, me ponía rojo. Y entonces en ese momento fue que yo pensé estudiar psicología para poder dominarme y poder salir de estos problemas mentales que tenía, de estos traumas, de estos complejos. Y comencé a estudiar y practicarlo.
Yo hice todo lo posible, pero no pude yo olvidarme de estas cosas, de problemas que tenía, porque yo quería olvidarme de estos problemas, de estas situaciones que estaban en mi mente. Yo quería salir de estas situaciones en que estaba y no podía, por más que usaba los conocimientos psicológicos. Y entonces, en ese momento, fue cuando yo descubrí un libro que mi padre tenía, un libro de yoga. Mi padre ha sido una persona muy estudiosa de diferentes temas, y entre esos temas que tenía él, tenía ese libro que se llama Yoga. Y entonces comencé a estudiarlo, este libro. Y este libro estaba hecho de tal manera que empezó a influenciar en mi mente, empezó a tratar con mi parte interior. Yo sentía que este libro estaba hecho de tal manera que comenzó a cautivar mi vida y me comenzó a aprisionar y me comenzó a llevar por un camino que yo no conocía. Me fui cautivo a ese camino porque este libro estaba hecho de tal manera de que me atrape en mi mente. Entonces, cuando yo me di cuenta ya de que estaba leyendo este libro, ya estaba ya introduciéndome cada vez más, estaba introduciéndome en este camino. Entonces yo comencé a practicar el yoga y me ponía en posiciones que el yoga decía. Y entonces yo me ponía así, como dice el yoga, en esa posición de flor de loto. Y yo lo que quería era que solucionar estos problemas de traumas, estas situaciones que estaban pasando en mi mente. Y por eso me metí a este camino y comencé a hacer esa clase de meditaciones. Y entonces yo me concentraba en el punto de la frente, porque ese punto es la que nos induce a la parte interna. Y entonces cuando fui practicando estas cosas, empecé yo a tener manifestaciones espirituales. Comencé a sentir que mi alma salía de mi cuerpo. Y entonces yo veía mi cuerpo que estaba allí, en ese lugar, allí en esa posición que yo lo había dejado. Yo lo estaba viendo mi cuerpo allí, pero yo había salido ya y estaba en un mundo espiritual, en un sitio donde se siente un extremo vacío, donde hay almas allí. Yo no sabía qué cosa era eso, solamente yo veía personas allí, igualito como yo estaba así en espíritu. Así estaban allí esas personas, así también espirituales. Yo no sabía qué es lo que eran esos personajes, porque a mí nunca me habían enseñado de estas cosas. Yo recién estaba descubriendo qué cosa eran estas cosas, porque estaba practicándolo y estaba recién teniendo experiencia con estas cosas espirituales. Y yo comencé a ver que uno de esos espíritus que tenía forma humana era uno médico, otro era ingeniero mecánico, ingeniero civil, otro era científico, otro era astrónomo, y de diferentes ramas. Y cuando yo quería saber algo de ellos, yo les preguntaba y yo les decía cosas que quería saber, y ellos me comenzaron a ayudar. Fueron personas como mis maestros. Yo no sabía que mi hijo estaba en yoga. Yo me he enterado recién, ahora poco me he enterado, sí, pero yo no sabía nada de eso, ni sé cómo él tampoco. Se encerraba en su cuarto y yo decía, pues estará escribiendo, estará haciendo sus tareas, pero yo no sabía que estaba con es esto de yoga que dicen, ¿no? Yo cuando salía de mi cuerpo, yo decía, estos espíritus se pueden meter en mi cuerpo, porque yo había salido ya. Yo decía, sí, y mi cuerpo está allí, y se podían meter estos espíritus allí en mi cuerpo, decía yo. Y entonces yo de todas maneras siempre trataba de tener contacto con ellos. Y un día mi hermano entra a mi cuarto así de un momento a otro. Y cuando entra a mi cuarto de un momento a otro, yo lo vi que entró. Yo estaba fuera de mi cuerpo, pero lo vi que entró. Y en ese momento yo ingresé a mi cuerpo de una manera brusca. Y en ese momento sentí que mi cabeza casi como que iba a explotar. Sentí como que mi cabeza iba a darme una especie de locura. Y de ese momento le dije a mi hermano, le llamé la atención, le dije que nunca más entre a mi cuarto porque podía yo volverme loco, le dije. Y entonces mi hermano allá nunca más entró a mi cuarto, y yo traté en lo posible de que él ya no entrara, ni él ni nadie más entrara a mi cuarto, porque yo le puse tranca ahí para seguir practicando y nadie me molestara. Ya en una oportunidad, cuando estaba practicando esto del yoga, yo vi que uno de esos seres que yo tenía contacto
yo vi claramente que se metió a mi cuerpo. Y en ese momento que se metió a mi cuerpo, yo empecé a mirar mi cuerpo y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que se ha metido a mi cuerpo, hay algo que se ha metido dentro de mí y no sé qué cosa es, porque yo lo vi como una sombra negra que se había metido a mi cuerpo. Y yo lo vi que estaba allí y después de un momento a otro se metió. Y yo empecé a mirar mi cuerpo, empecé a mirar mis manos, empecé a mirar allí y yo vi que no había nada. Y mi vida a partir de ese momento comenzó a empeorar. Yo cuando me acostaba en mi cama, yo me acuerdo que estaba echado en mi cama. Yo sentía que alguien se echaba a mi costado y mi cama se hundía. Y entonces yo me levantaba rápido, prendía la luz y veía mi cama y no veía a nadie. Otro día yo sentí que alguien me agarró la rodilla fuerte. Y cuando me quito la frazada, voy a ver quién es, no encuentro a nadie. Y entonces habían días de que no podía dormir, pero practicando estas cosas ya empecé allí a estar teniendo pesadillas todos los días. Ya no podía dormir ningún día. Ya todos los días era pesadilla y pesadilla. Así estaba despierto allí hasta las 3, 4 de la mañana, estaba despierto con pesadillas. Yo sentía ya que fácilmente mi alma salía de mi cuerpo porque se volvió algo descontrolable. Ya no me podía controlar. Cada vez que me echaba en mi cama y cerraba mis ojos, mi alma sentía que salía de mi cuerpo y mi cuerpo ya no lo podía mover, me quedaba como estático. Me quedaba allí como una persona vegetal. Y yo a veces decía cómo quisiera que un hermano o familiar entre a mi cuarto para que me despierte y no entraba nadie. Y entonces mi vida no mejoró en nada y entonces seguí tomando y seguí fumando. Y un día vine a mi cuarto borracho, ya había fumado droga, pero yo me daba cuenta de las cosas. Y entonces allí en ese momento entré a mi cuarto, me senté al borde de mi cama y en ese momento yo comencé allí a hablar con Dios, porque yo sabía que Dios me estaba escuchando en ese momento. Y entonces en ese momento levanté la mirada al cielo y le dije, Señor, ayúdame, mira cómo estoy arruinado. Tú eres el único que me puede ayudar. Yo he probado todas las cosas y no he podido salir de esta condición en que estoy. Mira cómo estoy peor, estoy borracho, estoy drogado, mira cómo estoy, ayúdame, le dije. Y entonces de allí empecé a llorar y no sé cuánto tiempo comencé a llorar y me quedé dormido. No pasaron muchos días y un día un hermano que trabaja conmigo en mi centro de trabajo, ese hermano me invitó un día a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia pasó algo raro. Yo tenía ya experiencias espirituales en el mundo practicando el yoga. Yo ya tenía experiencia espiritual, yo sabía cómo se siente a un espíritu, yo sabía esas cosas. Y entonces cuando yo agarro y entro el umbral de la puerta de la iglesia, entro hacia adentro, yo siento algo allí como que hay algo, un espíritu mucho mayor de lo que yo había sentido. Yo sentía algo que había ahí en el ambiente que lo llenaba todo. Todo ese ambiente era algo tremendo para mí, yo lo sentía clarísimo. Y yo decía, ¿qué será eso que estoy sintiendo? Y yo agarré y me salí afuera. Y cuando pasé el umbral de la puerta del templo hacia afuera, no sentía nada, sentía un vacío. Y cuando dije, aquí no se siente nada, dije yo, qué raro, ahí vamos a pasar. Pasé hacia adentro y una vez que pasé el umbral de la puerta, yo sentía que algo había allí. Yo decía, aquí hay algo, dije yo, aquí hay algo, yo siento algo superior a lo que yo sentía. Y de allí pasé al asiento del templo. Cuando yo estaba en el templo sentado allí, empecé a sentir ese escozor que casi no me dejaba respirar y comenzaba a toser y a toser. Y entonces ahí comenzó el culto, comenzó el devocional. Yo veía que la gente aplaudía, cantando alabanza a Dios, y yo era el único que no aplaudía.
Entonces en ese momento yo seguía aguantando la tos. Y entonces yo sentía que algo se movía espiritual tremendamente grande y allí sentía como que me rodeaba todo mi cuerpo, era algo tremendamente hermoso lo que sentía. Pero yo no sabía qué era porque nadie nunca me había enseñado sobre estas cosas. Yo decía, aquí hay algo espiritual tremendo, pero no sé qué es, decía, ¿qué será? Y eso era mi pregunta. Entonces cuando terminó el devocional, el pastor Rodolfo González comenzó a predicar y entonces ese escozor lo sentía allí en mi garganta y seguía tosiendo a pesar que me aguantaba, era insoportable. Y entonces los hermanos, como todos estaban callados escuchando la predicación del pastor Rodolfo González, entonces los hermanos comenzaron a mirarme. Y entonces, como vi que todo el mundo me miraba, entonces yo agarré y me dio vergüenza y me fui de la iglesia y salí a la calle. Y cuando yo pasé otra vez el umbral del templo, del templo allí de la casa de Dios, cuando salí hacia afuera, yo sentí otra vuelta ese cambio, un vacío por la calle. Y entonces, yendo allí por la calle, caminando allí por la vereda, yo dije, aquí en ese lugar hay algo y yo voy a volver, voy a volver. ¿Por qué? Porque Dios ya había tratado conmigo por medio de las alabanzas y los cánticos. Cuando el pueblo que estaba alabando allí, estaba cantando allí, yo sentía que algo se movía. Y eso que se estaba moviendo ya hizo algo especial en mi vida. Sentí algo hermoso en mi ser. Por eso yo dije, voy a volver para ver qué cosa es lo que se mueve en ese ambiente. Porque lo sentí algo diferente. Y entonces un día domingo fui otra vez a la iglesia, pasé el umbral del templo de la casa de Dios y cuando pasé ese umbral del templo, allí sentí otra vuelta ese espíritu tremendo que sentí allí en ese ambiente. Y yo decía, aquí hay algo y hoy día tengo que saber qué cosa es eso que está allí. Entonces cuando me senté allí en el templo, volví a sentir otra vuelta ese escozor en mi garganta y comencé a toser. Y entonces no paraba de toser. Y yo dije, no salgo de aquí hasta el final. Y entonces tuve una lucha tremenda allí. Terminó el devocional. El pastor González comenzó a predicar. Casi no escuché la prédica porque estaba aguantando allí de toser para que los hermanos no me miren, no me observen porque me daba vergüenza. Y entonces en ese momento cuando el pastor hace el llamado, entonces yo salí hacia adelante. Y cuando me puse ahí adelante de todos los hermanos, cuando salí al altar, yo sentía algo allí en el altar que parecía fuego, pero lo sentía como algo hermoso, algo que estaba tratando con mi ser. Yo no sabía lo que era, pero ahí era algo tan tremendo que empecé a sentirlo en mi cuerpo allí como una especie de calor. Y empezó mi cuerpo a sudar todo mi ser, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y yo pensaba en ese momento, decía, pero en el asiento yo sentía allí unas cosas espirituales, ahí en el asiento de una forma. Pero cuando pasé al altar, lo sentía de una forma extraordinaria, esa manifestación espiritual. Y yo decía, pero ¿qué será esto? Que lo siento tan tremendo, algo tan bonito, tan hermoso que lo sentía allí. Y entonces en ese rato que yo estaba sintiendo esas manifestaciones espirituales, el pastor González comenzó a echar fuera a los demonios. En el nombre de Jesús, salgan fuera todos los demonios, sal fuera todos los demonios. Con toda la iglesia comenzó a reprender. Yo sentí que en mi cuerpo se empezó a mover algo allí. Y yo sentí allí que había algo que se estaba moviendo. Y de un momento a otro, cuando seguían reprendiendo a los demonios, yo vi que una sombra negra que yo había visto que se había metido en mi cuerpo anteriormente, esa sombra negra salió a un costado de mi cuerpo. Y yo lo observé, yo lo vi allí, esa sombra negra. Y esa sombra negra se paró al costado un momento y de ese rato se fue hacia atrás y no sé para dónde se fue. Y de allí, de ese momento, no lo volví a ver más. Y cuando terminaron de orar por mí, yo salí hacia la calle. Y cuando estuve caminando ya en la calle, yo empecé a sentirme con gozo. A partir de ese día,
ya me sentí que mi personalidad fue desarrollándose, mi personalidad fue cambiando, mi manera de ser fue ya cada día diferente, porque cuando yo estaba en el mundo, mi personalidad estaba deformado, estaba como un monstruo, pero ahora en el camino cristiano Dios comenzó a formar otra vuelta a mi vida, tal como Él me lo dio desde el día que yo nací. Y entonces yo comencé a repartir los folletos y a veces las personas me hacían preguntas de la Biblia, pero yo no sabía. Pero yo lo que le decía era mi testimonio, que Cristo me había libertado y cómo lo había hecho. Y yo le contaba a la gente lo que había pasado en mi vida anteriormente y cómo Cristo lo había cambiado mi vida de un momento, sin hacer muchos sacrificios. Y entonces también le fui compartiendo a mi familia la palabra del Señor, hasta que un día el Señor me bautizó con el poder del Espíritu Santo. Ahí me di cuenta que lo que sentí en ese momento del poder del Espíritu Santo era algo indescriptible, era algo tremendamente grande. Antes me sentía triste, vacío, ahora me siento lleno, alegre y lleno del amor de Dios. Ahora ya me le he ganado a mi madre, le compartí la palabra de Dios. Al principio me hizo un poco de problema, pero después me la gané a mi madre para el Señor. Soy muy feliz porque yo me entregué a Cristo en Estados Unidos. Y entonces ya cuando yo vine, ya Él me llevaba, ya estábamos contentos ya. Y Él le habla la palabra, le habla a mis hijos también. Y entonces ellos se han convertido, uno se ha convertido, ha sido bautizado ya. Y el otro recién está, que quiere entrar. Dos de mis hijos ya, uno que está acá y el otro que está lejos de acá también. Y ahora el hogar siempre anda unido allí con la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Uy, muy contenta estoy yo, ser cristiana. Y ahora me doy cuenta que mi hijo tenía razón, ¿no? Como él llegó a conocer la palabra primero que yo, entonces yo ya me sentía muy alegre. Yo quiero que todos se conviertan, porque también soy bautizada, ¿no? Entonces yo quiero que se conviertan en eso. Ese es mi testimonio, mi querido amigo. Tú que estás en este camino, que estás allí practicando el yoga, yo te digo en estos momentos, y tú estás allí en esas cosas metido, reflexiona para que tú sepas que hay un camino, ese camino se llama Jesucristo, y ahora soy feliz, ahora estoy contento, ahora estoy en paz, ya no tengo perturbaciones, ahora ya no tengo complejos, ahora tengo la bendición del Señor, ahora tengo el cambio de mi vida. Y ese camino es para ti también. Que el Señor te bendiga y que Dios te guarde en esta hora.